En el corazón del siglo XX, cuando el mundo parecía desmoronarse bajo el peso de la ambición y el odio, una nueva bestia de metal surgió en los campos de batalla, lista para redefinir el propio rostro de la guerra. Era el tanque, no solo un vehículo, sino un coloso de acero, una fuerza imparable que, con su rugido ensordecedor, anunciaba la llegada de una era de conflictos mecanizados, donde la velocidad, la potencia de fuego y el blindaje se convertirían en los nuevos reyes del combate. El olor a diésel quemado y metal caliente flotaba en el aire como un presagio, mezclándose con el polvo levantado en nubes densas por columnas y más columnas de estos gigantes, que avanzaban inexorablemente, transformando paisajes verdes en gris, en un abrir y cerrar de ojos, y la esperanza en desesperación. Para el mundo exterior, el tanque era el pináculo de la ingeniería militar, un símbolo de fuerza inquebrantable, casi una fortaleza sobre orugas, capaz de aplastar cualquier resistencia. La propaganda de la época pintaba una imagen de invencibilidad, de vehículos impenetrables que llevaban a sus tripulantes a la victoria con seguridad y gloria. Los jóvenes, muchos de ellos apenas salidos de la adolescencia, que se ofrecían como voluntarios para pilotar estas máquinas, las veían como la vanguardia, el futuro, la oportunidad de ser parte de algo grandioso, de comandar lo que parecía ser una máquina de guerra imparable. La adrenalina de estar al mando de decenas de toneladas de acero, con un potente cañón a disposición, era una llamada seductora para muchos, una promesa de poder y propósito en un mundo en convulsión. Pero la realidad, mis amigos, era infinitamente más cruel y compleja de lo que cualquier imagen pulida de propaganda podría siquiera sugerir. Detrás de ese blindaje aparentemente impenetrable, la vida era un infierno claustrofóbico, una sinfonía de ruidos ensordecedores, olores sofocantes y una tensión constante que carcomía el alma hasta el hueso. Lo que parecía una fortaleza inexpugnable desde afuera era, en verdad, una trampa mortal para aquellos que se arriesgaban a llamarla hogar, una celda de metal en movimiento, donde cada centímetro cúbico era disputado por el calor, el humo y el miedo. Imagínense apretados en un espacio reducido, tan apretado que el simple acto de respirar profundo parecía un lujo. El calor abrasador del motor transformaba el interior en un horno en pleno verano, o el frío cortante del invierno ruso congelaba cada articulación, haciendo de cada movimiento una tortura insoportable. La visión del mundo se reducía a pequeñas rendijas ópticas, transformando el vasto y complejo campo de batalla en un túnel oscuro y peligroso, donde el enemigo podía surgir en cualquier momento, desde cualquier dirección. El ruido incesante de las orugas, del motor que vibraba bajo los pies, de los disparos de ametralladora y de las explosiones de proyectiles enemigos era un martillo constante en la cabeza, que robaba la capacidad de comunicación, la audición y, a veces, la propia cordura. El comandante de tanque, en particular, cargaba un peso casi insoportable. Era él quien debía tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, en medio de un pandemonium de fuego y humo, con la responsabilidad de la vida de su tripulación pesando sobre sus hombros como una montaña. A cada avance, a cada tiro disparado, a cada maniobra evasiva, el riesgo de ser alcanzado por un proyectil antitanque enemigo era real e inminente. Y si el tanque era perforado, aquella fortaleza de acero se transformaba instantáneamente en una pira funeraria en llamas, un ataúd incandescente, con poquísimas posibilidades de fuga para los que estaban dentro. La vida de un comandante de tanque durante la Segunda Guerra Mundial no fue una aventura glamorosa, sino una saga de supervivencia brutal, donde cada día era una apuesta contra la muerte, la extenuación física y mental y la desesperación abrumadora. Eran los gladiadores de una nueva era, luchando en arenas de metal y pólvora, presenciando horrores que pocos pueden siquiera imaginar. El optimismo inicial, la confianza de estar al mando de una máquina imparable, rápidamente daba paso a una conciencia sombría de la fragilidad de la vida, de la vulnerabilidad del acero y de la crueldad implacable de la guerra. En cada batalla, en cada pérdida,
La inocencia se desvanecía, sustituida por una dureza forjada en el fuego del combate, una cicatriz invisible que llevarían para siempre. Este no es solo un relato de batallas y estrategias, es una inmersión en la experiencia humana detrás de las máquinas. Es la historia de los hombres que vivieron y murieron dentro de estos gigantes, que sintieron el miedo paralizante, la adrenalina palpitante y la soledad abrumadora del combate. Es la oportunidad de entender lo que realmente significaba comandar un tanque cuando el mundo entero estaba en guerra, cuando cada decisión podía sellar el destino de muchos y cuando la línea entre héroe y víctima era tenue y constantemente borrosa. Prepárense, entonces, para un viaje que va mucho más allá de las páginas de los libros, una inmersión profunda en el corazón de la batalla, donde la valentía y la desesperación se encontraban a cada curva, a cada explosión. Esta es la oportunidad de desvelar las verdades ocultas detrás del acero, de sentir lo que era ser un comandante de tanque. Si están listos para vivir el pasado como nunca antes, con todos sus matices brutales y humanos, entonces no pierdan tiempo. Suscríbanse ahora a nuestro canal y únanse a nuestra legión de historiadores. Vengan con nosotros a desvelar estos misterios. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, Europa presenció, atónita, el espectáculo de una nueva y devastadora forma de guerra. Las campañas iniciales fueron una verdadera prueba de fuego para estas máquinas de acero, y no solo pasaron, sino que redefinieron el combate. La Blitzkrieg alemana, la famosa guerra relámpago, barría todo a su paso con una velocidad y ferocidad nunca antes vistas, una danza mortal de tanques e infantería que parecía absolutamente imparable. Las divisiones blindadas avanzaban como maremotos de metal, rompiendo líneas enemigas, rodeando ejércitos enteros y conquistando territorios en cuestión de días, no meses. Jóvenes comandantes, muchos de ellos apenas salidos de la adolescencia, con el fervor de la juventud y la adrenalina corriendo por las venas, se sentían invencibles dentro de sus panzers. Era como estar en el control de un monstruo indomable, un caballo de hierro que prometía gloria y victorias rápidas. Con cada avance exitoso, con cada ciudad capturada, la confianza crecía, transformando la percepción del tanque de una herramienta de guerra a un símbolo de poder absoluto. La vibración del motor bajo sus pies, el olor a aceite y pólvora, el sonido amortiguado de las comunicaciones, todo esto contribuía a la sensación de estar al mando de algo grandioso, una vanguardia tecnológica que marcaría la diferencia. Eran los nuevos caballeros, pero en lugar de caballos montaban dragones de acero. La emoción de liderar la carga, de ver al enemigo retroceder ante su fuerza, era un combustible potente que enmascaraba los peligros latentes y alimentaba la ilusión de que estaban en una fortaleza inexpugnable. Pero esa ilusión de invencibilidad era frágil, mi querido, como cristal a punto de estallar. La guerra, esa entidad cruel e implacable, tiene una manera brutal de desenmascarar la arrogancia y de revelar la verdad desnuda y cruda. Pronto, la realidad comenzó a morder, y no solo el enemigo se volvía más astuto y mejor equipado. La propia naturaleza se rebelaba contra estos gigantes de acero, transformando los campos de batalla en trampas mortales. Imaginen, por ejemplo, las vastas y aparentemente inofensivas estepas rusas. Lo que parecía un terreno abierto para el avance rápido y la maniobra ágil, se transformaba, con la llegada de las lluvias torrenciales del otoño, en un mar de lodo espeso, un atolladero infernal que engullía tanques enteros. Las orugas, antes símbolo de avance imparable, ahora patinaban impotentes, atrapadas en la arcilla pegajosa, haciendo de cada metro una batalla extenuante. Camiones y vehículos de apoyo quedaban atascados, creando gigantescos embotellamientos y exponiendo las columnas a ataques aéreos y de artillería. El ruido del motor, antes un rugido de poder, ahora se convertía en un lamento agotador, mientras los esfuerzos por desatascar las máquinas drenaban la energía y la moral de la tripulación. ¿Y el frío? El invierno ruso. No era solo una molestia, era un enemigo tan letal como cualquier cañón antitanque. Temperaturas que caían a decenas de grados bajo cero congelaban el aceite de los motores, transformando los tanques en gigantes inertes
estatuas de metal atrapadas en el hielo. El blindaje, antes protector, se convertía en una cámara frigorífica, con el metal helado succionando el calor del cuerpo, haciendo que la tripulación se encogiera en un esfuerzo inútil por sobrevivir al frío cortante. El interior del tanque, ya apretado, se volvía un tormento gélido, donde la falta de espacio impedía cualquier movimiento que pudiera generar calor. Cada toque en el metal congelado era una quemadura, y la humedad del aire se transformaba en cristales de hielo que cubrían cada superficie. La capacidad de operar las armas se veía comprometida. Los equipos fallaban y la simple tarea de encender el motor por la mañana podía llevar horas de esfuerzo desesperado, a menudo en vano. Pero no solo el clima revelaba la fragilidad de estas máquinas. El enemigo, que inicialmente parecía desprevenido y superado, aprendía rápido, amigo. Las armas antitanque evolucionaban a una velocidad asombrosa y se desarrollaban tácticas más eficaces. Un cañón antitanque escondido en un bosque, una mina terrestre bien camuflada en el camino, o incluso un soldado valiente, armado con una granada de carga hueca, podía transformar el tanque más poderoso en un montón de metal retorcido y en llamas. Aquella confianza inicial, aquel aire de invencibilidad, comenzaba a desintegrarse, sustituido por una duda corrosiva que se infiltraba en la mente de cada comandante. Con cada explosión distante, con cada relato de un colega perdido, el optimismo daba lugar a una percepción gélida. El tanque, antes un escudo de acero, podía ser el propio ataúd. El blindaje, que parecía impenetrable, revelaba sus puntos débiles. El rugido del motor, antes un sonido de poder, ahora podía ser el canto de sirena que atraía a la muerte. La perspectiva de estar atrapado dentro de un infierno en llamas, sin posibilidades de fuga, era un terror constante, una pesadilla que acechaba cada momento de vigilia y cada breve instante de sueño. La máquina de guerra, antes un símbolo de poder y avance, ahora se revelaba una trampa mortal, un laberinto de metal donde el destino era incierto. Cada misión se convertía en un juego de ruleta rusa, donde la suerte, y no solo la estrategia, dictaba quién volvería a casa y quién sería una estadística fría más. Lo que se dibujaba al frente ya no era una marcha triunfal, sino un infierno de acero y pólvora, donde la supervivencia era la única victoria, y la línea entre la vida y la muerte era más tenue que nunca. Y así se sumergieron de lleno en ese infierno. Ya no había espacio para ilusiones de grandiosidad o marchas triunfales. A partir de ese momento, cada segundo era una batalla, cada metro conquistado, un milagro. Lo que se desarrollaba dentro de aquellas corazas de metal era una sinfonía infernal de sonidos y sensaciones que pocos seres humanos podrían soportar. Imagínense ahí dentro, mi querido, en el epicentro del caos. El ruido. El ruido. No era un sonido, era una agresión constante, un ataque a su propia existencia. El motor diésel, un monstruo hambriento de combustible, rugía con una ferocidad ensordecedora, vibrando por todo el chasis, transformando el metal en una caja de resonancia que martilleaba sus tímpanos sin piedad. Por encima de ese ruido constante venía el sonido de las orugas, un crujido metálico ininterrumpido como dientes de un gigante masticando el suelo, mezclado con el chasquido seco e implacable de los disparos de ametralladora que salían de la torre. Y luego, las explosiones. Las explosiones! El impacto de un proyectil enemigo golpeando el blindaje externo era un trueno amortiguado, pero que sacudía el tanque entero, arrojando a los tripulantes unos contra otros mientras esquirlas de metal incandescente rebotaban en el interior, transformando el espacio en una trampa mortal. Cada explosión cercana, cada tiro disparado, era un recordatorio visceral de la fragilidad de la vida, de la inminencia de la muerte. ¿Y los olores, entonces? El aire allí dentro era una mezcla sofocante, un cóctel tóxico que impregnaba cada fibra de su ser. El diésel quemado se mezclaba con el olor acre de la pólvora recién disparada, con el olor metálico de la sangre y el sudor, y con el hedor a tierra mojada y humo que entraba por las rendijas. El metal, sobrecalentado por el motor y el sol abrasador del verano, o congelado por el invierno implacable, exhalaba un olor propio, a máquina en extenuación,
a vida en combate. Era un olor a guerra, puro e inconfundible, que se pegaba a la piel, a la ropa, al alma. Las condiciones físicas eran un tormento aparte. En el verano el interior del tanque se transformaba en un horno, con temperaturas que fácilmente superaban los 50 grados Celsius. El calor del motor irradiaba sin piedad, cocinando a los hombres allí dentro, que sudaban a cántaros, deshidratándose a cada minuto que pasaba. En el invierno, la situación era invertida, pero igualmente cruel. El blindaje que debería proteger conducía el frío cortante del exterior, transformando el tanque en una nevera. Cada toque en el metal era una quemadura gélida, y el cuerpo temblaba incontrolablemente, robando la destreza de los dedos, la claridad del pensamiento. La claustrofobia era una compañera constante, un abrazo apretado del miedo. Hombres, a menudo corpulentos, apretados en espacios minúsculos, sin poder estirar las piernas, sin poder respirar profundo. Días y noches pasados así, sin bañarse, sin descanso adecuado, con la higiene personal convirtiéndose en un lujo inalcanzable, un sueño distante. La extenuación era un enemigo silencioso e implacable, carcomiendo la capacidad de reacción, empañando la visión, haciendo de cada tarea una montaña a escalar. En medio de este pandemonium estaba el comandante. Era los ojos, los oídos y el cerebro del tanque, mi amigo. Su cabeza fuera de la torre, si el peligro lo permitía, o sus ojos pegados a las rendijas ópticas, buscando un vistazo del campo de batalla, tratando de darle sentido al caos. La perspectiva del mundo era reducida, fragmentada, distorsionada. Necesitaba tomar decisiones en fracciones de segundo, decisiones que significaban la vida o la muerte de su tripulación y el éxito o fracaso de la misión. ¡A la derecha, fuego, retroceder! Cada orden era pronunciada en medio del ruido ensordecedor, a menudo repetida a gritos, la voz ronca por el humo y el esfuerzo. Era el enlace entre la máquina y el infierno de afuera, el responsable de guiar a su monstruo de acero a través de un campo minado de peligros invisibles. Su tripulación, el conductor, el artillero, el cargador y el operador de radio, dependía de él para todo. Eran sus brazos y piernas, sus ojos y oídos adicionales, pero la palabra final era siempre del comandante. La confianza mutua era lo único que los mantenía unidos, la única cola que impedía que la desesperación se instalara por completo. A cada impacto, a cada maniobra brusca, lo miraban a él, buscando una señal, una orden, una confirmación de que aún había esperanza. Y el comandante, incluso con el corazón latiendo fuerte en el pecho, con el miedo helado corriendo por las venas, necesitaba mantener la compostura, la imagen de control, por más que por dentro estuviera luchando contra sus propios demonios. Los combates eran brutales, impersonales y extremadamente íntimos al mismo tiempo. Emboscadas en aldeas destruidas, duelos de titanes en campos abiertos, donde los tanques se enfrentaban a corta distancia, como púgiles de acero, intercambiando golpes mortales. Un proyectil enemigo podía penetrar el blindaje, transformando el interior en un infierno de metal en llamas, con chorros de fuego y humo tóxico engullendo a los hombres allí dentro. La visión de un compañero caído, herido por esquirlas o quemado vivo, era una imagen que se grababa en la mente para siempre, una cicatriz invisible, pero profunda. La deshumanización era gradual, pero implacable. Para sobrevivir, era necesario endurecerse, suprimir la empatía, transformar al enemigo en algo menos que humano, y asimismo en una extensión de la máquina. El campo de batalla, visto desde dentro del tanque, era un espectáculo de horrores. Ruinas humeantes de casas e iglesias, árboles retorcidos y sin hojas, cuerpos esparcidos por el paisaje, algunos irreconocibles, vehículos destruidos, volcados, en llamas, marcando el camino de la carnicería. Era un escenario de caos absoluto, de destrucción sin fin, donde la vida humana parecía no tener valor, una llama que podía ser extinguida en cualquier momento, por cualquier motivo. Con cada avance, con cada retirada, la percepción era de estar en un mundo aparte, un purgatorio de acero y pólvora, donde la cordura era un lujo y la esperanza, un susurro distante. Pero si la vida en el tanque ya era un purgatorio,
¿Qué sucedía cuando ese purgatorio se convertía en una trampa sin salida? Cuando el avance implacable daba lugar al aislamiento, al asedio. La cosa se ponía realmente difícil, mi querido, cuando la máquina de guerra, antes símbolo de poder, se transformaba en un ataúd de metal a la espera. Y no tardó en suceder, ¿saben? En muchos frentes, la dinámica cambió drásticamente. Imagínense ahora no solo combatiendo, sino rodeados, completamente aislados, con las líneas de suministro cortadas, como una vena que deja de pulsar. El rugido del motor, antes una promesa de movimiento, ahora era un lamento, una amenaza constante de que el combustible se acabaría en cualquier momento. Y cuando el tanque se quedaba sin diésel, ya no era un depredador, se convertía en una carcasa inerte, un blanco fácil, un monumento a la impotencia. La munición, que parecía interminable en las primeras embestidas, comenzaba a escasear. Cada proyectil disparado era contado, cada ráfaga de ametralladora, un lujo que pronto sería negado. Las armas se callaban, y el poder de fuego que definía la existencia del tanque se desvanecía, dejando a los hombres allí dentro con una sensación de vulnerabilidad desesperadora. Pero no solo faltaba el material de guerra, la situación se complicaba mucho más con la escasez de algo tan básico como comida y agua. La ración, ya escasa y sin sabor, desaparecía, y la sed se convertía en una tortura implacable en el calor sofocante del verano o en el frío congelante del invierno. El hambre roía las entrañas, minando la fuerza física y la claridad mental, transformando soldados robustos en sombras de sí mismos. En lugares como Stalingrado, donde la lucha se arrastró durante meses en un infierno urbano, o en los bolsones helados del frente oriental, la supervivencia se resumía a una lucha diaria contra la inanición y la deshidratación. Y por si no bastaba el enemigo visible, la naturaleza se mostraba un adversario tan cruel como, en la vasta blancura de Rusia, la nieve profunda se transformaba en un pantano helado, engullendo los tanques hasta el chasis. Las orugas patinaban en vano, y el vehículo antes temido quedaba atrapado, inmovilizado, un gigante ciego y sordo, a merced de los ataques enemigos. El frío, que ya era un tormento dentro del blindaje, ahora era un enemigo activo, congelando no solo el motor, sino también los dedos, los pies y la esperanza de los hombres. En otros escenarios, el calor abrasador del desierto transformaba el tanque en un horno de metal, donde la arena fina obstruía mecanismos y la visión se perdía en el espejismo. En cualquiera de estos extremos, el tanque, concebido para proteger, se convertía en un ataúd de metal, una trampa mortal donde la fuga era casi imposible. En estos asedios, la guerra alcanzaba su apogeo de brutalidad. Ya no había reglas, solo la ley de la supervivencia. Los relatos de atrocidades de ambos lados se multiplicaban. La lucha era por cada metro de tierra, por cada trozo de pan, por cada gota de agua. La deshumanización era completa, y la línea entre combatiente y monstruo se deshacía. Ser un blanco fácil en un tanque inmovilizado era una crueldad indescriptible. La tripulación sabía que, en cualquier momento, un proyectil antitanque podría impactar de lleno, y no habría dónde correr. La impotencia ante un ataque era un terror que carcomía el alma. Pero incluso en el infierno, la llama de la resistencia se negaba a apagarse. En medio de la desesperación, surgían actos de heroísmo que desafiaban toda lógica. Tripulaciones de tanques cercados, con poca munición y sin esperanza de refuerzos, luchaban hasta el último hombre, transformando sus vehículos en fortalezas improvisadas, costando caro cada avance enemigo. Eran batallas desesperadas, donde la valentía nacía de la certeza de la aniquilación, donde la dignidad era el último refugio. La tensión psicológica, mi amigo, era insoportable. El colapso moral era una amenaza constante, un abismo al acecho. Cómo un comandante mantenía la disciplina, la esperanza, en medio de una desesperación tan abrumadora. Era un calvario diario, una lucha interna para no ceder al pánico, para no dejar que la tripulación viera el miedo estampado en sus ojos. La responsabilidad de mantener a esos hombres vivos, de dar órdenes que podrían enviarlos a la muerte segura, era un peso que pocos podrían soportar. Muchos comandantes,
Incluso los más experimentados sentían la cordura escurrirse entre los dedos, viendo a sus compañeros caer uno a uno, víctimas del hambre, del frío o del fuego enemigo. La perspectiva de una muerte lenta, congelado o quemado dentro del propio tanque, o la humillación e incertidumbre de la captura, era una pesadilla constante. La mente, tan fuerte al principio, comenzaba a rendirse al horror, y la lucha más difícil pasaba a ser contra sí mismo, contra la voz que susurraba la palabra rendirse. Pero para un comandante, para aquel que cargaba el peso de una tripulación y el honor de su nación, ceder no era una opción. Era necesario luchar, aunque la lucha pareciera inútil. Era necesario dar una última orden, por más dolorosa que fuera. Y así, en medio del hielo cortante de Rusia o del calor sofocante del desierto africano, llegaba el momento del clímax, el punto sin retorno. A veces, era un intento desesperado por romper el cerco. La decisión era tomada con un nudo en la garganta, sabiendo que las posibilidades eran mínimas, pero la inacción significaba la muerte lenta, la rendición humillante. «Vamos, muchachos, es todo o nada». La voz ronca del comandante resonaba en el intercomunicador, mezclada con el sonido de los corazones latiendo desbocados. Los motores, antes silenciosos en la angustiosa espera, volvían a rugir con una furia renovada, un último aliento de vida para las máquinas moribundas. Las orugas, que habían patinado en el lodo y el hielo durante días, ahora intentaban encontrar tracción en una carrera suicida contra las líneas enemigas que se cerraban como un abrazo mortal. Avanzar bajo fuego pesado, con la munición casi agotada y el combustible racionado, era un acto de valentía insana. Los cañones de los tanques disparaban sus últimas salvas, proyectiles rasgando el aire, explotando contra las posiciones enemigas con la esperanza de abrir una brecha, un camino hacia la libertad. Pero el enemigo, consciente de la situación desesperada, respondía con una barrera aún más intensa. Artillería llovía del cielo, morteros explotaban alrededor, y los cañones antitanque enemigos, antes escondidos, ahora revelaban su posición, disparando con precisión mortal. El campo de batalla se transformaba en un infierno visual y auditivo. Tanques antes orgullosos eran alcanzados de lleno, y el blindaje antes protector se desgarraba como papel. Chorros de fuego y humo negro explotaban de las torres, transformando los gigantes de metal en piras funerarias móviles. Hombres que lograban escapar de las llamas, a menudo heridos y en shock, intentaban correr en busca de refugio, pero eran abatidos sin piedad por tiradores enemigos. El suelo, antes cubierto de nieve o tierra, ahora era una alfombra de escombros humeantes, de metal retorcido y de cuerpos caídos. El grito de los heridos, la desesperación de los que veían a sus compañeros caer, todo esto se mezclaba con el rugido de la batalla, creando una sinfonía macabra de horror. Para el comandante, la visión era de una pesadilla concretándose. A través de la rendija óptica, veía el caos extenderse. Un tanque amigo explotaba a su derecha, otro era inmovilizado a la izquierda. Las órdenes, antes firmes, ahora eran dadas con la voz quebrada, la mente en un torbellino de cálculos rápidos y decisiones imposibles. Fuego de cobertura, retroceder, retroceder, pero ¿a dónde retroceder cuando se está rodeado? La esperanza, que había sido un hilo tenue, ahora se rompía, desintegrándose en medio del humo y la sangre, y entonces venía el silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio pesado y opresor que sigue al estruendo de la batalla. El sonido de los motores paraba, los cañones se callaban, el humo se disipaba lentamente, revelando la devastación. Para los pocos que quedaban, la desesperación final se instalaba. El intento de romper el cerco había fallado. La derrota era palpable, amarga, un sabor a ceniza en la boca. La decisión de rendirse, o la inevitabilidad de ella, era el último golpe, la última humillación. Para un soldado que había jurado luchar hasta el final, bajar las armas era una tortura psicológica, una ruptura de todo lo que él creía. Pero, ¿qué más podían hacer? Luchar hasta el último hombre, sin munición, sin combustible, cercados y sin esperanza de refuerzos, significaba una muerte segura e inútil.
Comandantes, antes orgullosos y llenos de convicción, ahora se veían forzados a izar una bandera blanca improvisada, una sábana sucia, un trozo de tela, lo que fuera para señalar que el combate había terminado, al menos para ellos. La salida del tanque, que antes era una fortaleza, ahora era la salida de un ataúd. El aire de afuera, por más helado o polvoriento que fuera, parecía extrañamente denso, pesado con la vergüenza y el alivio conflictivos. Manos en alto, bajo la mira de las armas enemigas, la rendición era un espectáculo de desesperación y resignación. Los rostros de los enemigos, antes vistos solo como blancos distantes, ahora eran reales, cercanos, llenos de una mezcla de triunfo, agotamiento y a veces una extraña compasión. Miles de vidas se perdieron en esos momentos postreros. Para cada tanque destruido, para cada intento de fuga frustrado, había una historia de coraje y desesperación que se cerraba abruptamente. Los que sobrevivieron, capturados y llevados a campos de prisioneros, cargarían no solo las cicatrices físicas de la batalla, sino también las invisibles, las del alma, la memoria del fuego, del grito de los compañeros, del olor a pólvora y carne quemada, jamás los abandonaría. Esa fue la resolución brutal para muchos comandantes de tanque y sus tripulaciones en Stalingrado, en Kursk o en tantos otros infiernos de metal. No hubo gloria al final, solo la dura realidad de la derrota, de la pérdida y de la supervivencia a cualquier costo. El campo de batalla quedaba atrás, un cementerio de acero y huesos, un testimonio silencioso del precio pagado, en vidas y en espíritu, por aquellos que osaron comandar las bestias de metal en un mundo en llamas. La retirada caótica, para aquellos que lograron escapar, era solo una extensión de la pesadilla. Correr bajo fuego enemigo, abandonando vehículos dañados, dejando atrás a los heridos y los muertos, era una decisión que atormentaría la conciencia durante años. La imagen de los tanques en llamas, de los compañeros que no pudieron salir, se convertía en un fantasma persistente. En esos momentos finales del cerco, el tiempo perdía el sentido. Cada minuto era una eternidad, cada explosión, un brinco en el pecho. La adrenalina se mezclaba con el terror, y la línea entre la cordura y la locura se volvía tenue como el papel. El comandante, que antes era el faro, el guía, ahora era solo un hombre tratando de sobrevivir, intentando mantener a su tripulación unida en medio del colapso total. El contraste entre la esperanza inicial, la promesa de victorias rápidas y gloriosas, y la desesperación final, la humillación de la rendición o la carnicería de la retirada, era un golpe en el estómago, una lección amarga sobre la verdadera cara de la guerra. No se trataba de estrategias brillantes o máquinas invencibles, se trataba de hombres, atrapados en un infierno de metal, luchando por cada soplo de vida, por cada oportunidad de ver el sol salir al día siguiente. Y para muchos, mi amigo, ese sol nunca más salió, pero para aquellos pocos, aquellos que de alguna manera lograron respirar nuevamente después de que el humo se disipó, el infierno estaba lejos de haber terminado. Para los que cayeron prisioneros, el sol quizás sí había salido, pero la luz que traía era la de un nuevo tipo de oscuridad, la humillación de la captura, las manos levantadas bajo la mira de fusiles enemigos, era solo el preludio de un calvario aún más largo. Los campos de prisioneros de guerra no eran campos de descanso, sino de privación extrema. Hambre, frío, enfermedades, trabajo forzado. La dignidad humana era aplastada bajo el peso de la barbarie. Muchos comandantes y sus tripulaciones, antes orgullosos guerreros de acero, languidecían en barracones inmundos, viendo a sus compañeros sucumbir al tifus y la desnutrición. La memoria de los campos de batalla, de los amigos perdidos en llamas, era un tormento silencioso, una herida que no cicatrizaba, incluso cuando el cuerpo parecía recuperarse. ¿Y los heridos? Los heridos. Aquellos que sobrevivieron a los impactos, a las explosiones, pero cargaban en sus cuerpos las marcas indelebles de la guerra. Hospitales de campaña improvisados, a menudo en tiendas heladas o edificios en ruinas, eran lugares de dolor y desesperación. Amputaciones sin anestesia adecuada, infecciones que se propagaban, la visión constante del sufrimiento ajeno. Muchos de ellos,
con sus cuerpos mutilados, miraban el futuro con una mezcla de esperanza y pavor. ¿Cómo volver a casa, a la familia, con el rostro desfigurado, con los miembros faltantes? La guerra había robado no solo partes de sus cuerpos, sino también la inocencia, la creencia en la benevolencia del mundo. Pero las cicatrices más profundas, las más crueles, eran aquellas invisibles, el trauma psicológico. El comandante de tanque, que durante meses o años vivió en estado de alerta máxima, tomando decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, respirando humo y pólvora, presenciando la muerte de sus camaradas de cerca. ¿Cómo podría simplemente volver a la normalidad? El rugido del motor de un coche, el olor a diésel, un ruido fuerte y repentino, todo podía disparar gatillos, arrojándolo de vuelta al claustrofóbico infierno de acero. Pesadillas vívidas, insomnio crónico, accesos de ira inexplicables, una profunda melancolía que no se iba. La guerra había terminado en el campo de batalla, pero continuaba librándose dentro de la mente de estos hombres, una batalla silenciosa y solitaria. Muchos lucharon para reintegrarse a la sociedad, para encontrar un propósito en un mundo que parecía haber olvidado los horrores que ellos habían vivenciado. La vida civil, con sus pequeñas preocupaciones cotidianas, parecía insignificante y distante para quien había mirado a la muerte a los ojos tantas veces. Algunos se refugiaban en el alcohol, otros se aislaban, incapaces de compartir lo que habían pasado, temiendo no ser comprendidos. El puente entre el hombre que partió a la guerra y el hombre que regresó estaba a menudo destruido, y la reconstrucción era un camino arduo, solitario, y para muchos, imposible. Pero todo ese dolor, todo ese sacrificio, no fue en vano. La experiencia brutal de los comandantes de tanque de la Segunda Guerra Mundial forjó lecciones que resuenan hasta hoy, moldeando no solo la doctrina militar, sino también nuestra comprensión sobre la naturaleza humana y la guerra. Aquellos hombres, atrapados en sus máquinas de acero, nos enseñaron sobre la brutalidad impersonal de la guerra mecanizada. Ya no era un enfrentamiento de hombre contra hombre, sino de máquina contra máquina, donde la vida humana se convertía en un mero dato estadístico, un número en el balance de la batalla. La distancia que el blindaje proporcionaba, irónicamente, no disminuía el horror, sino que lo transformaba, haciéndolo más frío, más eficiente, más devastador. Nos mostraron, sin embargo, la increíble resiliencia del espíritu humano, incluso frente a la aniquilación, el hambre, el frío y el miedo paralizante. La capacidad de luchar, de resistir, de proteger a los compañeros, de mantener la esperanza en un escenario de desesperación absoluta, es un testimonio de la fuerza inquebrantable de la voluntad humana. Cada comandante que persistió, cada tripulación que se mantuvo unida, demostró que detrás de todo el acero había corazones latiendo con coraje y determinación. El costo de las decisiones estratégicas, a menudo tomadas por generales distantes en mapas, era pagado con la sangre y la vida de estos hombres. La experiencia de los tanquistas reveló que la teoría de la guerra, por más brillante que pareciera en el papel, chocaba con la realidad caótica e impredecible del campo de batalla. Fallas logísticas, errores de cálculo, subestimación del enemigo. Todo esto se traducía en tanques inmovilizados, tripulaciones cercadas y vidas perdidas. Esta dura verdad llevó a una revisión profunda de las tácticas y estrategias blindadas en la posguerra, con mayor énfasis en el mantenimiento, la coordinación entre las armas y el bienestar de la tripulación. La necesidad de una mejor ventilación, de sistemas de comunicación más eficaces, de salidas de emergencia más accesibles. Todo esto provino de la experiencia amarga de estos hombres. El impacto psicológico del combate confinado, de la claustrofobia, del ruido constante, del miedo a la muerte por incineración, también sacó a relucir la importancia de la salud mental de los combatientes, algo a menudo ignorado. Las cicatrices invisibles, las batallas internas que seguían a la guerra, comenzaron a ser reconocidas, aunque de forma incipiente, abriendo camino para el estudio y tratamiento de lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático. La vida de un comandante de tanque nos enseñó de forma cruel e inolvidable que la guerra no termina cuando las armas se callan, sigue resonando en la mente
y el alma de aquellos que la vivenciaron. Y es por eso que la memoria de estos hombres y de sus vidas brutales y heroicas necesita ser preservada. Museos en todo el mundo albergan los restos de sus tanques, máquinas silenciosas que cuentan historias de furia y desesperación. Memoriales se levantan en campos de batalla antaño ensangrentados, recordando a todos los que pasaron por allí el precio de la libertad y de la paz. Pero son los testimonios, las cartas, los diarios, las películas y los libros los que verdaderamente mantienen viva la llama de sus experiencias. Historias de comandantes como Michael Whitman, cuyas hazañas en su Tiger Inn se volvieron legendarias, o de Dmitri Loza, un héroe soviético que lideró su T-34 con valentía inigualable. No son solo cuentos de guerra, son narrativas de hombres que, en medio del caos, demostraron una valentía sobrehumana y una resiliencia que inspira. Y no son solo los grandes nombres, son las historias de los miles de anónimos, de cada tripulante que sudó, tembló y luchó dentro de aquellas máquinas. Sus voces, aunque silenciosas ahora, nos recuerdan la importancia de no olvidar, y es en esa memoria donde reside la verdadera fuerza de estas historias. La vida de un comandante de tanque en la Segunda Guerra Mundial fue un testimonio brutal, un calvario de acero, pólvora y desesperación, pero también un escenario para la más impresionante resiliencia humana. Detrás de cada blindaje, de cada rugido de motor, de cada nube de humo que subía a los cielos, había un hombre, un padre, un hijo, un hermano, un amigo, cada uno de ellos con sus miedos, sus esperanzas, sus recuerdos de casa, transformados por la fragua de la guerra. Eran los guardianes de máquinas infernales, pero también las víctimas silenciosas de un conflicto que devoraba almas. Sus travesías fueron un espejo de la propia humanidad en su punto más extremo, capaz de una crueldad inimaginable y de una valentía que desafía la comprensión. Nos enseñaron que la guerra no es solo un juego de ajedrez estratégico, sino una pesadilla visceral que se manifiesta en cada fibra del ser, en cada grito ahogado, en cada gota de sudor y sangre. Y que incluso en las condiciones más deshumanas, el espíritu humano busca una forma de sobrevivir, de resistir, de encontrar un fragmento de sentido en el caos. Cada tanque destruido, cada vida perdida, es un recordatorio eterno del precio de la guerra. Entonces, mi querido, que este viaje por la vida de un comandante de tanque sirva para hacernos reflexionar. Si esta historia les ha tocado, si sintieron el humo, el frío y el miedo junto con estos hombres, hagan su parte. Dejen su like, compartan este video con la gente que le gusta la historia de verdad y claro, suscríbanse al canal para no perderse las próximas inmersiones épicas en el pasado. Y bien, ¿qué otro aspecto de la Segunda Guerra Mundial o de cualquier otro periodo histórico les gustaría que exploráramos? Dejen su comentario aquí abajo. Su opinión es súper importante para que continuemos este viaje por el pasado. ¿Vamos a desvelar más misterios juntos?